¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo? ¿Sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Oye, Javi, como que no ha picado nada en un buen rato. Ya me estoy aburriendo de esto. Yo sé, a ver, pásamela a mí, a ver si podemos... Güey, ¿qué es esto? ¿Ya viste? Está... Juan, ayúdame. Picó. A ver, está pesadísimo esto. Está... A ver, jale, güey, vas. Dale, no mames, qué enorme. ¿Qué es eso? Es José Casas de la Triste. O sea, José, ¿qué? O sea, güey, estábamos pescando en estos mares de las dudas y de repente nos salió, no un bagre, güey, nos salió José Casas a la Triste. Ahora sí puedo considerarme la sirenita más plural que haya surgido del mar. Oye, pues súbete a la balsa un rato, a ver, ¿qué nos cuentas? Venga. ¿Qué hacías ahí, ahí abajo? ¿Por qué mordiste el anzuelo? Porque me pasó lo que llega a pasar en la vida muchas veces, que situaciones se nos presentan de forma coloridas como bonitas posibilidades y generamos tantas expectativas que luego cuando mordemos el anzuelo nos damos cuenta que quizás era solo una trampa. Entonces, sí. Nada, sí, por la boca muere el pez, dicen, ¿no? Exactamente. Yo siempre me he preguntado qué tan traumático ha de ser para un pez que lo saquen del agua con un anzuelo. Debe ser sumamente traumático. Imagínate, si para nosotros nacer, que es un fenómeno similar, no más que sin el anzuelo. Bueno, a veces con el forceps es casi como si fuera un anzuelo. Resulta ser, creo que nuestro primer gran trauma. Imagínate ahogarte además ahí, dejar de respirar y estar en otro espacio así de diferente al fondo del mar. Sí, debe ser bastante traumático. Qué buena analogía, ¿eh? Sí, ahora que hablas del forceps, yo justamente tuve una conversación sobre ese tema con mi cuñado ahora, que fue su despedida de soltero, sobre un conocido que tenemos que digamos que es una persona no muy fácil de tratar, y siempre hay como el fenómeno, no voy a decir el nombre o el apellido, que es como cuando alguien se pone terco, difícil, etcétera, es ya le dio él y seguido del apellido de esta persona y salió en la plática y bueno, ¿qué es ese fenómeno que tiene esta persona? Y me comenta, pues mira, no sabemos bien a bien, pero parece que tuvo que ver con el forceps, ¿no? Y entonces ahí se puso muy deep la plática, porque fue, o sea, como, a ver, o sea, sí, parece que el forceps, pues, genera un daño. Entonces ahí, pues, como que nos pusimos a imaginar ese momento, ¿no? O sea, como, y pues está cañón. O sea, debe ser muy difícil llevar una vida normal después de que tu introducción a la existencia sea que te
aprieten la cabeza con una herramienta de metal. Una herramienta de metal que de acero. Que además puede dañar, y al parecer acá fue lo que sucedió. Pues, o sea, ¿quieres que comentes sobre lo que acabas de decir? Bueno, no sé a dónde iba Javier con la pregunta, pero... No, a ver, me encanta porque siempre que platicamos con José esto se pone como muy interesante. No, pero podemos hablar de ese tema, podemos hablar del tema de lo interesante que tú lo has vivido, José, en todas las experiencias que has tenido últimamente con Phil Reborn. Es qué tan importante es el nacimiento de una persona, cómo es todo ese proceso del nacimiento, pero sobre todo los traumas. O sea, cómo este tema de los forceps que mencionabas, este momento traumático al nacer con cualquier persona, si es, ya sea parto natural, cesárea, llega a marcar a las personas, y esa marca se puede ver repetida en ciertos patrones alrededor de su vida. Y, o sea, lo hemos platicado ya en algún momento en este podcast que pues tú y yo somos niños cesárea y de cierta forma en algún momento en nuestra vida buscamos que alguien más nos ayude ante situaciones que no podemos solucionar, ¿no? Y esto, pues, cuando tú no lo haces consciente y no lo entiendes, pues también viene de un trauma atrás, ¿no? O cómo está este tema en todo el tema de la psicología transpersonal que tú has ido viendo. Ya me puse ahora sí más serio al hacer y formular la pregunta. A ver, yo creo que un punto de partida interesante sería definir trauma, ¿no? Totalmente. Porque, y creo que es una palabra que carga mucho estigma, pues a veces la sensación de que tiene que ser un episodio demasiado violento o demasiado abrupto lo que ocasiona el trauma. En realidad el trauma puede ser una serie de cosas. Algunos pueden ser episodios de trauma agudo, como pues, la pérdida de un ser querido o un accidente o una situación de abuso o el propio nacimiento, ¿no? Creo que puede ser un episodio de trauma agudo y ahorita voy a definir por qué. Pero básicamente a lo que nos lleva un episodio de esta naturaleza es a experimentar de manera continua un desempoderamiento, la sensación de no poder avanzar, de no poder moverme, o la sensación de experimentar una serie de emociones que no están vinculadas con la realidad, que me llevan a tener una experiencia de vida bastante más limitada o constrictiva. Y para este sentido creo que hay pues dos tipos de trauma. El trauma agudo, que es algo que sucede demasiado rápido, demasiado pronto y en demasía, y que de alguna manera genera internamente una herida a nivel de nuestros cuerpos emocionales. Una marca tan fuerte que nos lleva en el presente a actuar de manera irracional. ¿Y a qué me refiero con manera irracional? Pues alguien que tiene, por ejemplo, una fobia a las arañas, que a lo mejor ve una araña a 10 metros de distancia y entra en pánico y se le empieza a cerrar la respiración. Pues no necesariamente corresponde la realidad que está viviendo con la experiencia interna que está teniendo. Y es interesante que abriste con este tema de los forceps, Juan Pablo, porque justamente una de las definiciones que hace Gabor Mate del trauma no es lo que nos pasa, sino el significado que le damos a lo que nos pasa. Y a veces el significado pareciera que es un proceso racional, pero muchas veces es primero un proceso emocional. Entonces no todos los niños que nacen con forceps tienen problemas de actitud o son malacopas o tercos o lo que sea. Pero sí puede ser que el significado que le dio esta persona, de la cual no existe revelar identidad, a ese episodio fue una experiencia muy profunda de quizás de quitarle la posibilidad de hacer o de negarle su propio proceso de nacimiento de forma natural, qué sé yo, que eso se queda impreso, digamos, como una huella. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa huella emocional empieza a formar los marcos de referencia a través de los cuales voy percibiendo la realidad.
Entonces, cada vez que hay una situación en donde pareciera que yo tengo que valerme por mí mismo y alguien hace algo por mí para ayudarme, entonces reviento y me pongo súper mala copa porque me estás quitando nuevamente la posibilidad de concluir mi proceso como lo decía desde esa ocasión que estuve en el proceso de nacimiento. Uh-huh. Esto lo pongo como un ejemplo, no es que siempre pase esto, es la experiencia interna que cada persona va teniendo. Quizás para otros eso se convierte en una programación en donde yo no puedo terminar las cosas solo, necesito del empuje, de que alguien más me ayude a concretar eso que estoy emprendiendo, que eso que estoy haciendo, ¿no? Entonces sí hay una marca, pero lo que cambia entre un episodio simplemente de algo que nos marca y que nos va ayudando a definir nuestra propia identidad, y un trauma es cuando el episodio nos lleva en el presente a estar experimentando constantemente una sensación de desempoderamiento o de emociones negativas, generalmente desproporcionadas a la realidad que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso lo experimentamos prácticamente todos. O sea, quien me diga que hoy en día que nunca tiene un trigger, que nunca tiene algo que le detona una emoción desproporcionada, un coraje, un enojo, una situación de preocupación, pues creo que estaría mintiendo. Hasta el día de hoy todas las personas que yo conozco tenemos este tipo de reacciones, y de alguna manera eso nos lleva a un segundo tipo de trauma, muchas veces, que no es necesariamente el trauma agudo, el trauma que normalmente todos conocemos, sino que es un trauma más de desarrollo, es un trauma que se gesta en los primeros años de vida, precisamente por la falta de conexión, la falta de vínculo, la falta de entonamiento con nuestros padres, que normalmente se refleja en que nuestras necesidades no son cubiertas, nuestras necesidades primarias, y entonces tiene que venir este desplazamiento de nuestra esencia hacia una identidad que sí obtiene ese vínculo y que sí obtiene esa relación con los padres. A veces puede ser a través de ser el rebelde, a veces puede ser a través de ser el nerd, a veces puede ser a través de ser el competitivo, a veces puede ser a través de ser el enfermizo. Pero esa es la manera en que la psique dice, aquí sí encuentro pertenencia, aquí sí encuentro vínculo, y creo esta identidad artificial que me desvincula de mi esencia, y de ahí pues vienen un montón de consecuencias, sobre todo más adelante en la vida. A lo mejor al principio nos ayuda a sobrevivir, pero más adelante en la vida pueden ser pues muy perjudiciales, ¿no? Y el origen, desde la perspectiva de varios de los expertos en la materia, de muchos de los padecimientos que entendemos como padecimientos de salud mental, como puede ser la depresión, el pensamiento obsesivo compulsivo, el trastorno de déficit de atención, la procrastinación, las adicciones de todo tipo, ¿no? Se derivan de a veces de este desplazamiento que muchas veces viene acompañado de una serie de mecanismos que después se pueden convertir en patologías para impedir sentir emocionalmente lo que significa no obtener este vínculo, o este rechazo, o esta violencia, o esta disasociación que muchos de nuestros padres pues experimentaban cuando éramos bebés y niños pequeños. Entonces ese sería como un marco de referencia de pues un poquito okay, de cómo se entiende hoy el trauma, ¿no? Sí, o sea, yo hago creo que hay una importante distinción, ¿no? Entre como el trauma de algo físico o externo, o sea, la invasión de una cuestión externa en tu persona, y que eso incluye lo psicológico y lo físico, que puede ser como este asunto del forceps, si en el caso, a lo mejor no en todos los casos, pero en este caso a lo mejor se apretó de más y generó una especie de fisura física, ¿no? O una guerra, por ejemplo, ¿no? Y el tema del síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, que pues ya tiene un nombre. Esa sería una cosa, y la otra es pues una mucho más común, ¿no? Que es esta por la que todos pasamos en algún momento, generalmente en la niñez. O sea, yo veo muy difícil como
ni siquiera puedo concebir la infancia perfecta en la cual un niño no genere mecanismos de adaptabilidad como los que describes. Pero me parece, o sea, como parte de la naturaleza de lo que es un ser humano, es pasar por ciertos traumas infantiles y pues también posteriores, ¿no? Con ya en la adolescencia, pues hay bastantes. Luego vendrán otros más y demás, ¿no? Pero un poco la pregunta es, ya como un tratamiento del trauma, ¿qué distinción hay, qué diferencia hay, hasta dónde llega la capacidad de sanarlos, ¿no? Sí. Estos dos tipos, así primero en general, ¿no? Mira, a mí una de las cosas que me motivó a formarme con el doctor Gabor Mate, que fue, pues que es hoy en día una de las voces más, pues yo creo que más respetadas con relación al entendimiento del trauma, me topé con su documental. Él tiene un documental que se llama The Wisdom of Trauma, que les recomiendo muchísimo que vean. Y yo creo que un poco el punto que él hace no es tan distinto un trauma de otro. Uh-huh. Y a veces justo creo que un error es relativizar el dolor y relativizar la herida emocional que puede ocasionar un episodio, dependiendo del criterio que tenemos como adultos, decir, bueno, es que fue más grave una situación de abuso sexual que una situación quizás de un papá violento, ¿no? Y lo que ya se ha demostrado a través de diferentes estudios es que eso no es tan significativo como el proceso interno de la persona, y que a veces está más vinculado a la sensibilidad de la persona, que hace que el significado de ese episodio se convierta en algo mucho más profundo y mucho más complejo de resolver que el episodio per se. Y esto se vuelve a veces un poco contraintuitivo, porque pensamos que incluso uno de los grandes mecanismos de defensa que yo veo todo el tiempo en consultorio es justamente minimizar mi propio trauma de desarrollo, porque siempre hubo alguien peor, ¿no? Siempre hubo alguien que le pasó algo más culero que a mí, alguien que tuvo un papá peor que el mío, etc, etc, ¿no? Y de alguna manera eso es un mecanismo de la psique para decir, bueno, pues tú no tienes realmente una razón para tener o experimentar lo que son los efectos residuales del trauma, ¿no? Y eso nos ha llevado a ser una sociedad bastante poco compasivas con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Curiosamente. Uh-huh. Pero regresando un poquito a tu pregunta, también esto abre la posibilidad de la sanación, porque si fuera una herida que ya está dada por lo que sucedió, pues entonces habría poca esperanza de transformar eso, porque no puedes cambiar lo que pasó. Alguien que sufrió abuso o alguien que sufrió la pérdida de una persona cercana, pues es un hecho que no puedes cambiar. Pero lo que sí puedes hacer es, a través del tiempo, ir procesando y resignificando esos episodios, incluso con procesos de duelo, ¿no? Que entonces le permiten a la psique acomodar emocionalmente el dolor y impedir que ese dolor se convierta en el filtro a través del cual experimento la vida. Y bueno, conozco tu historia, Juan Pablo, y sé que esto te va a resonar mucho. O sea, el haber hecho el trabajo de duelo, el integrar una pérdida, no es trauma, ¿no? Es doloroso, pero eso no restringe tu experiencia de vida. Si, no sé, el otro día hablaba con una amiga que vivió un secuestro bastante heavy hace algunos años, y los papás, cuando las liberaron, porque fue ella y otra persona, los papás decidieron, no volver a mencionar el tema nunca más. Wow. Y al día siguiente se fueron a Disneylandia, literalmente, ¿eh? No, esto no es una, como, a ver, no es juzgar a los papás. Los papás estaban buscando de alguna manera pues neutralizar o hacer lo mejor posible, hacer sentir bien a esta persona, pero a veces lo que no queda resuelto, lo que queda como inconcluso, puede instalarse internamente como un trauma mucho más profundo que procesar eso, que a lo mejor esta persona hubiera iniciado un proceso terapéutico. Pues hay muchas herramientas para tratar trauma, para tratar este tipo de trauma agudo,
y que fuera algo de lo que se pudiera hablar y que fuera algo de lo que se pudiera de alguna manera, pues procesar, ¿no? Tener este duelo de lo que sucedió, del dolor, de la impotencia, de lo que sea que haya pasado en ese periodo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahora que somos papás, ¿no? Yo luego digo, puta, es que me doy cuenta que episodios muy pequeños pueden generar grandes traumas, ¿no? Uh-huh. Lo veo muy seguido de repente cuando hacemos esta exploración muy profunda, a veces con algunas sustancias. De pronto la persona se da cuenta que hay una enorme herida de un episodio que pues juzgaríamos no tan importante, ¿no? Un día mi papá se volteó y me dio una cachetada, ¿no? En frente de mis amigos. O sea, cosas que nos podría pasar a cualquiera de nosotros como papás, ¿eh? En esos 5 minutos de tal. Y una de las cosas que a mí me ha servido mucho, por lo menos en el ejercicio de mi paternidad, es saber que a veces eso va a ser inevitable. Y con eso no estoy a favor de golpear a los niños, mucho menos. Pero sí me ha pasado que de repente una nalgada que ya, ¿no? Te llegaron al cúmulo. Pero lo que es importantísimo es lo que pasa inmediatamente después. Uh-huh. ¿Cómo integras esa experiencia? Entonces, me ha pasado 2 veces con René y las 2 ha sido inmediatamente después es un abrazo, es decir, perdóname, o sea, pedir perdón, decir, fue un error de papá, tal. Entonces, la experiencia interna del niño es, ok, recibí este golpe, pero me están dando las herramientas para que no se quede ahí algo no resuelto que puede llevarme a tener una creencia de hay algo mal en mí, ¿no? O mi papá no me ama, o no sé, ¿no? Que esas son las consecuencias, pues digamos, más nocivas de una experiencia traumática, ¿no? Y justo yo quería entrar en esa parte porque al principio cuando estabas mencionando lo que era el trauma, hablaste sobre el tema de la identidad. Y creo que parte de lo que habla Gabor Mate, tu maestro, en este nuevo libro de los mitos sobre el trauma y las adicciones y varios temas, algo que me gustó mucho es este tema de la identidad, de que muchas veces te identificas con esta situación que acabas de mencionar. Por ejemplo, cuando eres niño y recibes una situación traumática, pues lo primero que haces es un instinto natural de supervivencia, que es a lo que estamos programados inconscientemente en todo momento. Entonces, al momento de recibir un trauma, tu primera reacción es identificarte con lo primero que pueda hacerte sobrevivir. Y si en el caso de que recibiste un golpe, por ejemplo, tu identificación en ese momento es de decir, tengo que agradar a papá, ¿no? O tengo que agradar a mamá. Y eso se queda ahí, te identificas con agradar a los demás o te identificas con esta situación de solventar una situación que te pasó en ese momento para que no vuelva a suceder. Y esa identificación es bien complicada entenderla y es ahí donde yo quería hacer mi pregunta. ¿En qué momento puedes hacer consciente esta identidad con la que fuiste, con la que te identificaste, disculpa la redundancia, en ese trauma? Y no solamente esta que estás diciendo, o sea, muchas veces de estos episodios de un papá o de una mamá deprimida o violento o ausente, ¿no? El niño puede llegar a tener una experiencia emocional donde como integra esa dinámica es a través de la vergüenza. La vergüenza es hay algo mal en mí. Porque es menos doloroso para la persona, es un mecanismo de defensa. Es menos doloroso asumir que hay algo mal en mí a asumir que mi papá no puede darme el amor que necesito. O no puede darme el respeto, o no puede darme la contención o la seguridad que necesito. Entonces, desde ahí empieza. Entonces, de repente tienes personas que dicen, pues es que sufre de autoestima con papá violento. Bueno, es que no es directamente la violencia del papá, es lo que internamente le pasa a la persona que dice, pues es que si hay algo mal en mí, entonces si hay algo mal en mí, pues eso se empieza a reforzar primero como una marca emocional de identidad, que después va generando una estructura de creencias que se vuelve la realidad a través de la cual filtro el mundo. Y el mundo, cuando lo filtro a través de una herida como esta, empieza a reafirmar la herida. Porque si evidentemente ese es el contexto emocional con el que crecí, voy a ver señales en donde hay algo mal en mí en todo.
cuando no me va tan bien en la escuela, cuando no soy el más guapo de mis amigos, cuando no soy el que mejor juega fútbol, en vez de decir, puta, no pasa nada, seré mejor en básquet, o si no, no pasa nada, seré mejor tocando la armónica. No, ¿qué pasa? ¿Cómo integro este episodio? Se sigue reafirmando esta herida. Hay algo mal en mí, hay algo mal, no voy a poder. Y eso evidentemente sigue la trayectoria y tienes a la persona de 40 años frustrada o de 50 años frustrado diciendo, pues es que no puedo pegar un buen negocio o no puedo solventar mis relaciones de pareja porque no confío en mí, y si no confío en mí, ¿cómo va a confiar en otros? ¿No? Evidentemente ahí hay una consecuencia en dos vías. Entonces, si es un tema que te voy a decir un poquito cómo lo veo yo en el tiempo, respondiendo ya explícitamente a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué momento puedes empezar a trabajar esto? Pues mira, yo creo que se abren muchas ventanas. Quizás unas como papás podemos de alguna manera hacer más conciencia. Evidentemente los primeros 3, 4 años de vida son fundamentales porque ahí la experiencia es 100% emocional. No hay integración intelectual de los episodios, pero todo se queda a nivel de la configuración emocional. Y lo que aparentemente sucede es que cuando se empieza a desarrollar el lado izquierdo del cerebro, la parte intelectual, esta se desarrolla con los moldes de las estructuras emocionales y de las primeras líneas de código, por decirlo de alguna manera, que se implantaron en el lado emocional del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Si durante los primeros 3 años la experiencia alrededor de mi casa era soy un peso, la gente se grita, nadie me contiene, nadie me carga, me ponen a dormir en la cuna, y ahora las estrategias de moda, ¿no? Me dejan llorar hasta que... Entonces, todo eso empieza a crear una serie de estructuras a nivel emocional que después cuando se desarrolla el intelecto se empiezan a volver creencias, y cuando se vuelven creencias se vuelven los filtros a través de los cuales veo el mundo, y evidentemente ahí están mis sesgos de confirmación, todas estas distorsiones a través de las cuales veo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay varias etapas. La primera etapa de infancia, donde los papás pueden influir mucho. Luego viene la adolescencia, que sería como el primer gran reclamo de todas estas heridas y de todo esto que no se procesó, que no se nutrió a lo largo de los primeros 7, 8 años de vida. Pero es un reclamo muy torpe, ¿no? Muy inmaduro todavía. Se expresa muchas veces en rebeldía, y esta sustitución de las fuentes de amor de los padres ahora a los amigos o a la primera novia, y entonces se dan una serie de distorsiones interesantes. Y después vienen los 20s, ¿no? Y los 20s parece ser como la década del tablarrocazo a todos nuestros traumas de infancia, ¿no? Es como, a ver, ¿no? Empiezo a ser independiente, empiezo a experimentar la sexualidad, empiezo a experimentar, pues a lo mejor ya mucho más, pues ciertas por la libertad que vas teniendo, ¿no? Experiencias, pues vas teniendo libertad, te empiezas a ser más libre, empiezas a tener recursos, empiezas a tener parejas, y entonces yo creo que es una década muy, muy optimista, ¿no? Que no es optimista a los 20, híjole, ¿no? Seguramente es porque viene cargando con cosas difíciles. Pero normalmente te quieres comer el mundo, te sientes ya súper maduro, ya todo lo... Y entonces la mirada hacia esas heridas de infancia se empiezan a minimizar. Es bueno, pues sí, tuve una infancia difícil, pero bueno, vale más. Al final del día aquí la estoy rompiendo, voy para adelante. Y yo creo que algo que rompe con esta inercia es la paternidad. O sea, porque de pronto es como pum, todo eso que tapé con un tablarrocazo, todos esos cadáveres, pues resulta que llega un hijo y te vuelve a abrir todo este proceso emocional. Te empieza a confrontar con tu propia infancia, te empieza a confrontar con tu propia relación con tus padres, con tu papá, con tu mamá. O sea, los que hemos sido papás, es inevitable que en estos primeros meses, en estos primeros años empieza una revolución interna muy, pues muy compleja, ¿no? Y ahí es donde yo creo, Javier, que viene una oportunidad muy grande. O sea, esta famosa crisis de media vida, creo que es eso, de alguna manera. Es de repente una de dos. O se consolida esta falsa identidad, y entonces nos quedamos en el pues mira, lo malo por conocido, y aunque no esto me frustra y tal, pero ya no lo decido trabajar más.
y me quedo con mis mismos hábitos y me quedo con mis mismos mecanismos de evasión. Llámale sustancias, llámale pues, hábitos destructivos o distractores. O creo que es también una gran oportunidad de emprender un viaje interno, donde dices, bueno, si todo esto, si yo tuve que construir una falsa identidad y hoy me estoy dando cuenta que hay la posibilidad de regresar a esta esencia, creo que vale la pena, ¿no? Pero hay un paso interesante aquí que es el acto simbólico del asesinato de los padres, ¿no? El parricidio simbólico. De los hinduistas, de los budistas. Pues es que de alguna manera bueno, psicológico también, ¿no? Muy psicológico. Tenemos que de alguna manera destruir la figura totémica que creamos de nuestros padres. Claro. Y humanizarlos. Pero eso es un duelo per se, ¿no? O sea, que nos va a llevar primero a estar en negación y decir, no, pero no, mis papás no fueron tan malos, hicieron todo lo que pudieron ¿no? Y entonces pues, los tratamos de justificar y, ojo, aquí no estoy poniendo en duda si nos amaron o no nos amaron, ¿eh? Estoy poniendo en duda la versión que nosotros construimos de ellos para poder sobrevivir. Y de pronto pues resulta que no, cabrón. Resulta que pues papá fue un güey ausente y fue a veces intolerante y terco y no me dio... Entonces, ese proceso nos lleva a movernos de la negación al enojo, a la tristeza, de la tristeza a la resignación y eventualmente a la compasión. O sea, cuando hacemos este arco correctamente, entonces puedo ver a mi padre desde una mirada compasiva y al hacer eso, entonces yo puedo ocupar su lugar, que es lo que me corresponde. O sea, yo tengo que, ya no soy el hijo, cabrón. Ya no estoy aquí a la expectativa de ahora sí agradar y o sea, chingón. Tu vida, mi vida. Ahora me toca ser el líder de la manada, ¿no? Yo ya fui a un tema, pero tiene también que ver con eso. Tiene que ver con este viaje del héroe, de la identidad falsa a la esencia. Y es eso. A la autenticidad, a la verdadera autenticidad. Sí. Y probablemente nos tome el resto de la vida, ¿eh? O sea, no estoy diciendo con esto que sea un proceso de 6 meses, ¿no? Uh-huh. Y de 2 ayahuascas. O sea, es un tema de ir poco a poco encontrando cada vez más esto que nos hace más conscientes y esto que nos hace más congruentes. Y cuando digo esto son hábitos, relaciones, nuestra propia capacidad de autoobservarnos. Y ese creo que es el gran regalo que nos traen nuestros hijos cuando pues detonan este proceso. Y el gran regalo que le podemos dar nosotros a nuestros hijos es asumir nuestra paternidad y nuestro masculino, en el caso de nosotros tres, de decir, pues, ya, esto es lo que soy y estoy cada vez más en el camino de regresar a mi autenticidad, ¿no? O por lo menos así lo entiendo y lo siento yo. Gracias por tu respuesta, José. Me quedé pensando en algunas cosas. O sea, volviendo otra vez a la pregunta inicial, la cual creo que respondiste muy bien, pero me quedo con algunas preguntas y también como tratando de redondear tu respuesta. Entre los dos tipos de trauma que mencioné, estaría como... O sea, pensaba mientras lo explicabas, ¿no? O sea, la diferencia entre uno y otro tal vez no es que si me hicieron o yo mismo me hice o que no es tanto un tema de interior-exterior, sino en una, digamos, veámoslo como si fuera un palo de madera, ¿no? En una, el trauma dobla el palo y al momento de que termina, pues el palo ya no es un palo recto, sino que está doblado. Y en el otro el palo se rompe, ¿no? Entonces, no sé si es, o sea, un tema como o sea, pensaba como, en algunos casos pensamos que sanar el trauma es como restaurar la forma de ese palo. Y creo que más bien va más allá de eso. Es como, de qué forma, no sé si la conciencia resignifica ese palo o de qué manera lo pues reconstruye su funcionalidad, ¿no? Y si existe o no algún caso en el cual una persona pueda quedar rota definitivamente, ¿no? Sí, y aquí lo interesante es que eso no es resultado del tipo de trauma. O sea, hay gente
y esto lo digo por experiencia de muchos procesos de seguimiento y consultorio, hay gente que ha reporta tener episodios de trauma agudo, ¿no? Abuso sexual, la pérdida de un ser querido, un accidente muy importante, violencia, y varios que hoy puedes ver que son personas que no están rotas, que han encontrado en su proceso, no estoy diciendo que sea fácil, pero han encontrado un camino y han resignificado un poco estas heridas, y la gran mayoría de ellas casi siempre a través de encontrar un propósito, y ese propósito casi siempre está vinculado al servicio, a poder ayudar a otros. Y de la observación, ¿no, José? ¿Cómo? De la propia observación, o sea, de la propia observación de la situación. Ese es como casi te diría una condición sine qua non para que una persona pueda transitar el trauma, ¿no? Que es la autoobservación, es ir reconociendo cómo ese trauma sigue habitando, ese dolor sigue habitando en el cuerpo, sigue habitando en las diferentes capas, las emocionales, cómo eso detona ciertas conductas, detona ciertas reacciones, y es a través de la autoobservación que empezamos a disminuir el impacto que tienen estos triggers, pero también la pólvora, porque vamos trabajando, porque le vamos, y a veces va por diferentes niveles. O sea, yo he conocido gente que puede hablar de su trauma, puede hablar de una situación de abuso sexual, por ejemplo, pero que sigue experimentando a nivel corporal las reacciones de ese propio trauma, ¿no? O sea, que alguien se acerque y entonces siente luego el cuerpo, y eso te habla de que quizás ya lo pudo procesar a nivel intelectual, pero todavía falta hacer todo un trabajo a nivel somático para que lo pueda liberar a nivel corporal. Pero he conocido gente rota, respondiendo a tu pregunta, Juan Pablo, sí hay gente que está rota y que por un papá sobreexigente, ¿no? O sea, si me explico, pensaríamos el roto es el que vivió el abuso sexual. Pues no, a veces tiene que ver a lo mejor con la característica, el tipo de necesidades y la afectación que tuvo en las situaciones. O sea, a veces, o sea, gente que me dice, es que odio a mi papá, o ya estas son ya como para perder cualquier esperanza de poder hacer el trabajo de papá perfecto. Gente profundamente rota porque sus papás les dieron todo. Y así te lo dicen: odio a mis papás porque me dieron todo. Entonces también puedes romper por exceso, y entonces son personas que dicen: es que yo nunca tuve la oportunidad de tener esta atención natural, claro, de valerme por mí mismo, de mostrarme a mí mismo, me sobreprotegieron, me dieron todo, me volvieron inútil, y ya está tan instalada esa herida y esa creencia que la persona ya no es funcional, y probablemente no lo sea el resto de su vida, por más que haga terapia y por más que haga un montón de cosas. Entonces sí hay gente rota, y también es compasivo, o es parte de una postura compasiva cuando tenemos gente rota a nuestro alrededor, cerca, pues de pronto decir, bueno, pues igual no es juzgar que está rota, pero a veces seguimos reafirmando la misma herida, ¿no? Es que puta, es que tengo este primo que podría hacer un chingo, y ¿por qué no trabaja y sigue siendo puta? Y de repente eso está reafirmando la misma narrativa del papá que de chiquito le decía, mete gol, cabrón, ¿no? Y que fue reafirmando la creencia de no puedo. Y pues de pronto nosotros como espectadores ya estamos emitiendo los mismos juicios. Entonces, y el discurso que te vas dando, ¿no? Y el discurso que tú, o sea, lo que estás diciendo, el discurso es fuertísimo. Perdón. Sí, y hay veces que está bien decir, puta, pues este güey no la armó, ¿no? O este amigo mío, pues sí, no me pidió con bola, cabrón. O como dicen, eso, Jet, exacto, ¿no? O Jet, o sea, la famosa frase de este güey no lo armó todavía. O sea, todavía no la arma. Me dio cuando estaba en el entrenamiento de coaching. Cuando hice el entrenamiento de coaching, sí, fue así como una vez el profesor nos dijo: iba a haber gente que no vas a poder ayudar. Vive con eso. O sea, va a haber gente que va a quedarse en su y a lo mejor, y es otra perspectiva, pero si es una perspectiva más espiritual, más transpersonal, pues eso es a lo mejor lo que karmáticamente le toca vivir a esa persona, y pues puta, pues por alguna razón es lo que vino a aprender, es lo que vino a aprender, ¿no? Sí, no lo sé, pero digo, es obviamente
hace ratito que te escuchaba, Juan Pablo, pensaba también, ¿no? Porque por ahí hubieron unos estudios donde, ya sabes, de estos estudios que hacen en Estados Unidos durante muchos años, que le dan seguimiento a chavitos y después van viendo cómo se van desenvolviendo en la vida. Y justo un poco la idea era demostrar cómo el trauma agudo influía en el outcome, ¿no? En términos de consecuencias a nivel salud mental. Y se dieron cuenta que o sea, había un grupo que sí habían tenido experiencias de trauma agudo, violencia, abuso, etcétera. Y habían muchos que habían también tenido otro tipo de trauma, por ejemplo, la negligencia emocional, ¿no? Ese es uno de los grandes traumas de desarrollo. Y se dieron cuenta que en términos de consecuencias 25, 30 años después, en términos de su estado de salud mental, depresión, adicciones, no recibir el cariño y el amor de tus padres. Okay. O sea, no haber tenido este tema de soy visto, soy aceptado, recibo cariño físico, recibo diversión, hay risas, hay apapachos, hay amor, hay seguridad, ¿no? A lo mejor no había violencia, pero ¿cuántos papás o mamás? Pues pero hay ausencia, eso es una ausencia, propia, ¿no? Claro. Es una ausencia emocional. Entonces se dieron cuenta que no había distinción en cómo eso podía predecir situaciones de salud mental posteriores entre gente que había había tenido un trato emocionalmente negligente que aquellos que habían tenido trauma agudo, ¿no? De hecho, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho estudiando a Gabor Mate es toda la teoría del estrés postraumático. Y lo que él dice es, ya había trauma. O sea, ¿por qué de 20 veteranos de guerra que estaban en la misma batalla, 10 padecen estrés postraumático y 10 no? Y cuando se hace la investigación y se busca los antecedentes, resulta que los que sí sufren estrés postraumático tenían antecedente de trauma por negligencia emocional, o por violencia o por abuso. Entonces pareciera que incluso, vamos a ponerlo al revés, si criamos a nuestros hijos en un contexto de contención, de seguridad, de procurarles esa completud a nivel de sus necesidades emocionales, en la medida de lo posible, es más probable que esa persona, aún padeciendo un episodio de trauma agudo en el futuro, tenga las herramientas internas o tenga mucho mejores herramientas para que eso no se convierta en una situación que lo perjudique el resto de su vida. Y hace sentido, o sea, si lo piensas... Totalmente, a mí me hace todo el sentido. Fíjate que la frase esta tan famosa de Gabor Mate, de la que dice, el trauma no es lo que te pasa, el trauma es lo que pasa dentro de ti como resultado de lo que te ha pasado. Me recordó ahorita que estabas hablando de estudios, acabo de terminar de leer un libro que se llama Breathe, Respira, James Nielsen, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero básicamente está espectacular. Y dentro del estudio hay una persona, una mujer de, creo que es como 36 años, 37 años, que sufre un daño cerebral en que se ve afectado la glándula en la que se genera el miedo, básicamente el miedo. Entonces esta mujer no sentía miedo, entonces no tenía miedo de, por ejemplo, verme a mí, decirme todo lo que ella sentía en ese momento y no sentía absolutamente nada. Pues esta mujer a los 30 y tantos años la sale con una persona, y esta persona la lleva a tomar una cerveza y la viola, ¿no? Y al momento de violarla, pues esta mujer no sintió ni miedo ni dolor, o sea, no sintió nada de lo que una mujer consciente con todas sus situaciones de ser forzada para poder tener relaciones sexuales hubiera sentido. Esta persona no sintió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su glándula estaba dañada, ¿no? ¿El amígdala o qué? El amígdala, exactamente. Y entonces, es que no recordaba cuál era lo que se le dañó, pero sí, el amígdala. Y entonces, la empezaron a estudiar, en Stanford la estudiaron y empezaron a hacerle estudios. Y entonces lo que pasó después de que la violan es que el chavo quedó tan raro, o sea, la situación fue tan rara para él por lo que había hecho, que cuando la chava terminan de hacer el acto sexual, que le vean la violación, ella se para y le dice, ¿me puedes llevar a mi casa? Y entonces se sube al coche y se va a su casa.
Y entonces ella cuenta la historia como si nada hubiera pasado, ¿no? Y entonces los psicólogos, es que esto fue traumático para ti. Y no, entonces le dicen, bueno, vamos a hacer otro estudio. Y entonces le hacen un estudio, no es que la hayan estudiado para violarla, sino le pasó eso a la chava. Y en otro estudio que le hacen, porque querían ver qué es lo que pasaba en el cuerpo cuando le metían más dióxido de carbono a las personas. Entonces le pusieron a esta chava una máscara, siendo afectada su glándula, le ponen la máscara y entonces le empiezan a meter más dióxido de carbono. Y lo que sucede es que empiezas a sentir que hay una asfixia terrible y en ese momento vive un trauma impresionante. O sea, ya no puede volverse a acercar más a una situación en la que no hay oxígeno, en la que se sienta ahogada. Le llegó la claustrofobia y empieza a generar un chorro de problemas que nunca pudieron sanarle, que de hecho creo que sigue viva, ¿no? Pero fue increíble. Entonces, básicamente confirma esta teoría que dice Gabor Mate. O sea, no es lo que te sucede o lo que te pasa, sino lo que dentro de ti está dando como resultado, que es lo que tú decías. En el documental decía que no porque sea algo tan grave es porque sea un trauma, puede ser algo sumamente sencillito que pasó en tu edad, en la que a tu papá en mi caso, ¿no? A mi papá hizo un negocio, lo traicionaron y a mí me quedó impregnado esa situación de alguien que traiciona y esto, y que dices, pues hacer negocio es malo, ¿no? Y entonces te cuesta un trabajo empezar a aprender los negocios hasta que te das cuenta que no era tuyo, ¿no? Totalmente. Y ahorita que te escuchaba, me recordó, y estas son estas pequeñas grandes señales de cómo opera el trauma. Esto es una anécdota, pero estaba como consejero de una fundación y la directora, pues de alguna manera teníamos una relación bastante cercana. Ella acababa de asumir el puesto, entonces estaba yo muy cerca de ella para caucharla y había una persona que tenía que despedir, ¿no? Era muy evidente que no le estaba dando resultados. Después de 2-3 reuniones donde evaluamos la situación, le dije, bueno, pues vas, ¿no? Y pasó un mes, y le decía, oye, ¿y este tema cómo vas? No, sí, ya, no sé qué, Y pasaron 2 meses y el tercer mes le dije, oye, a ver, algo está pasando porque, pues, o sea, una cosa es, o sea, ya lo tenías claro, no ha habido ningún cambio y no lo entonces enfrentar. Algo está pasando que no lo estás pudiendo enfrentar. ¿Cómo te digo? Y de repente, a la siguiente semana me dice, ya la corrí a esta persona y ya entendí qué fue lo que me pasó. Y entonces le dije, ¿me lo quieres compartir? Sí, claro. Pues fíjate que hasta que la corrí, o hasta una semana antes de que la corriera, un día me di cuenta que tenía la misma mirada que mi papá, ¿no? O sea, esta persona que trabaja para mí. Y me llegó un recuerdo de cuando tenía 6-7 años, que pues un día estábamos cenando en casa, llegó un papá devastado porque había perdido su trabajo. Y no me estaba dando cuenta, pero eso era lo que físicamente me hacía imposible despedirla. Y te estoy hablando de la chava, o sea, la directora general de una fundación. O sea, no era una chava ni tonta, ni que no tuviera el drive, ni o sea, ni el impulso, así ni la experiencia de haber traumas. hecho eso antes. Así son los traumas. Así son los traumas, ¿no? Y yo creo que por eso es bien importante la parte de la autoobservación, porque la autoobservación es lo que nos permite hacer esta distinción de estoy teniendo una reacción emocional que no corresponde a esta realidad, ¿no? o a la realidad externa. No permitirle a nuestra mente que nos cree una historia, ¿no? Sino frenarla y decir qué está pasando internamente, ¿no? Y de hecho un poco la técnica de Gabor Mate usa eso, ¿no? Y si alguno de ustedes dos quiere hacer una pequeña exploración traumática, no, más bien si es exploración compasiva, podemos hacer un pequeño ejercicio para entender un poquito cómo funciona esto, ¿no? Adelante. Uh-huh. Están así de no, yo no. No, claro, por supuesto que sí. No, adelante. ¿Quién se pone voluntario? A ver, voy. Ya, Juan, ya. Hemos levantado la mano los dos. Vas, Juan. Ok. Bueno, Juan, antes de que empecemos, tú eres
como libre totalmente de hasta dónde quieres llegar. Si de pronto sientes que estás llegando a un lugar incómodo, se vale detenerse. Puedes compartir solamente lo que necesites compartir. Ok. Y vamos a empezar con algo que te haya generado una reacción emocional. No importa qué episodio, el primero que tenga en la mente, que sea más o menos reciente. O algo sobre lo que te gustaría explorar. Ok, sí. Sí, es que... O sea, tiene que ser algo incómodo, molesto, ¿no? Me imagino. Pues algo que haya generado una reacción emocional que después no te gustara tanto. O que te gustaría explorar porque tuve esta reacción. Ok. Lo tengo y que estés cómodo compartiéndolo si quieres. Ok. Bueno, pues... pues digamos que en el tema del trabajo viene como sucediendo algo más o menos constante. No es una sola situación, pero por ejemplo lanzamos una campaña de Facebook de anuncios, ¿no? Donde me escribe la gente y mucha gente lo único que, o sea, escribe precio, ¿no? Como precio. Sí. Y varios lo han hecho así y me molesta. Ok. Entonces lo que escucho es que lanzaste una campaña en Facebook a la que le imprimiste seguramente creatividad y tu talento. Uh-huh. Y cuando la gente solamente pregunta por el precio, hay algo que te molesta. Sí. Ok. Cuando sientes el enojo, ¿dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo? Garganta. En la garganta. Ok. Dale chance a esa sensación de que esté ahí un poco y dime cuál es la emoción. La emoción es... Me causa una frustración. Yo creo que... Frustración. Sí. ¿Qué más? Sí, es un tema de... O sea, si lo tratara de explicar la emoción, es como... es algo que no... O sea, estoy poniendo ahí algo que es muy preciado para mí y que no está siendo recibido de esa forma, ¿no? Ok. Entonces, y eso te lleva a sentirte como, porque eso es una percepción. Uh-huh. ¿Cuál es la emoción? Frustrado, sí. Frustrado. Ajá, enojado también. Enojado. Ok. También escucho que parte de ese enojo y esa frustración viene de que la gente no está pudiendo, o sea, no está reconociendo o viendo lo que tú le estás imprimiendo, eso que estás haciendo. Sí, y además que no están como recibiendo el mensaje, ¿no? Que no están recibiendo el mensaje. Ok. Entonces hay frustración y hay enojo porque eso que quieres transmitir no está siendo recibido. Uh-huh. Ahora quédate con esa emoción y si quieres, pues, si sientes cómodo, puedes cerrar los ojos, uh-huh, ¿no? Por unos segundos y quédate solamente en la emoción, en este enojo, en esta frustración, porque lo que estás tratando de transmitir no está siendo recibido. Y quiero que permitas que emerja el recuerdo más antiguo en donde experimentaste esta misma emoción. La primera que te venga a la mente, no la juzgues, pero empieza a escribir. ¿Dónde estás? ¿Qué edad tienes? La tengo muy clara. ¿Qué edad tienes? Recién nacido. Recién nacido. Uh-huh. Ok. ¿Y qué está pasando? ¿Puedes describir la escena? Sí, estoy en el cunero. Estás en el cunero. Uh-huh. Y sintiéndome solo. Uh-huh. Y con una sensación de
vacío y de soledad. Ok. ¿Qué necesita ese niño en el cunero? A mis papás. ¿Qué necesita de tus papás? El tacto. Tacto, ok. Entonces, en esa misma imagen, quiero que te acerques tú, el Juan Pablo de hoy, y te permitas abrazar a ese bebé. Te permitas darle ese tacto y ese amor que necesita. Simplemente permite que ese bebé lo sienta. ¿Cómo se siente la garganta? Bloqueada. Bloqueada. Ok. ¿Cuál es la emoción que está experimentando el bebé cuando lo cargas? Ganas de llorar. Ganas de llorar. ¿Cuál es la emoción? Gritar. Detrás de eso. Gritar. Ok. Permítele que llore y que grite. ¿Lo puedes contener? Ok. Pero imagínate que te puede entender, que le puedes transmitir algo, un mensaje que necesita escuchar en ese momento, de ti, del Juan Pablo adulto. Que no está solo. Que no está solo. Ok. ¿Cómo se siente ese bebé? Pues mejor, contenido. Ok. Dale unos segunditos más para despedirte de él. Si necesitas transmitirle algo, decirle algo, aunque no lo verbalices, aprovecha estos segundos. Y ahora quiero que regreses a tu cuerpo, que te vayas otra vez a la garganta y escribas cuál es la emoción que estás sintiendo. Pues un poco de alivio, que siento que no me permití ir tan profundo, ¿no? Por dadas las circunstancias del momento. Yo siento que fuiste bastante profundo. Pero bueno, es que, o sea, de entrada normalmente cuando hacemos esto llegamos a episodios que la gente tiende a recordar, ¿no? Me queda claro que tú ya habías ido a un punto donde habías podido recordar esto. Este momento ya sí lo conocía. Okay. Pero sí, justo lo pude relacionar inmediatamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el regalo de los triggers? ¿No? Como un artefacto que nos pueda permitir volvernos más conscientes y sanar estas heridas, ¿no? Uh-huh. Llámale trauma, llámale como quieras. Uh-huh. Que cada vez que detona algo dentro de nosotros, que nos lleva a una reacción emocional. Aquí hay un dato interesante, pero Jill Bolte dice que las emociones duran 90 segundos en el cerebro. Uh-huh. O sea, la reacción química. Después de esto es la mente que atrapa esa emoción y empieza a construir, ¿no? Esa narrativa. Entonces, por ejemplo, no sé, me quiero imaginar que en tu caso, cuando ves la gente poniente precio, ¿no? La emoción primero es como, puta, otra vez estoy solo, no conecto, o la gente no escucha el mensaje.
pero esa es una emoción, la emoción quizás de enojo y de frustración, pero inmediatamente el cerebro la toma o la mente la toma y empieza a construir una historia. Puta, es que pinche gente, no sé qué, y eso hace que entonces esta emoción se siga amplificando. Normalmente es una emoción aflictiva y nos quedamos atorados ahí con la emoción quizás días, horas, semanas, quién sabe, ¿no? Y un poco el regalo de la autoobservación, cuando reconocemos esto, es tratar de frenar la narrativa, tratar de frenar esa parte de la mente y darle espacio a lo que estamos sintiendo. Aquí está otra vez esta emoción de quizás de sentir que no pertenezco, o de sentir que nadie está ahí para mí, o de que no conecto, ¿no? Y de que mi voz no se escucha, y simplemente respirarla y dejar que esa emoción pase. Y eso te va a permitir, de alguna manera, o sea, al final del día, el resultado es el mismo, pero lo que gastamos en energía por estar en este estado de enojo, de estrés, de frustración, porque nos atoramos en esa emoción, eso es algo que sí puede cambiar de manera muy profunda nuestra experiencia de vida. Y yo creo que ese es el regalo, ¿no? De poder tener estos momentos de discernimiento, de introspección, y de permitirnos darle espacio a esa parte de la emocionalidad. Y cuando le damos espacio, como lo hicimos ahorita un poquito en el ejercicio, vamos desactivando poco a poco esa pólvora. Y cuando ejercitamos el discernimiento para no reaccionar inmediatamente, es hacer el trabajo de arriba abajo y de abajo arriba. Desactivo la pólvora y hago que el trigger sea menos potente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al final el objetivo es, pues, estar en un estado donde podamos cada vez ser más contemplativos de nuestras emociones, menos atorados en ellas, y que eso nos lleva a tener una experiencia de vida, pues más armoniosa y menos aflictiva, ¿no? Robándome algunos términos budistas, ¿no? O sea, cada que dejamos que el trigger active y detone y lo permitimos, estamos como siendo víctimas del trauma, de nuestros traumas, o sea, dejándonos guiar por él, ¿no? Y muchas veces tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida desde ese lugar. Y así es como nos llevamos a esta vida en la que nos sentimos atorados y todo esto que me explicabas al inicio, ¿no? Sí, con una excepción. O sea, sí, pero aquí hay un tema importante. Cuando la emoción o el impulso que está detrás de la emoción, digamos el primer instinto, no corresponde a la realidad. Porque, o sea, si se te para un güey con una pistola enfrente, pues no, pues te vas a congelar, o vas a correr, o le vas a soltar un madrazo. O sea, pero es una reacción que sí corresponde a la realidad que estás experimentando en ese momento. O si tienes a tu hijo, puta, que de repente se está cruzando la calle, puta, pues le vas a pegar un pinche grito que sí lo vas a dejar traumado un ratito, ¿no? Pero esas son de las cosas que son naturales, y eso no creo que sea algo que haya que cambiar. Pero si, por ejemplo, recibes un mail de un cliente que te está diciendo que no te va a pagar, y eso detona un proceso que te mantiene en un loop de preocupación y de angustia 2 o 3 días, pues ahí es donde dices, pues, o sea, eso no va a hacer ni que te paguen, ni que puedas tomar una mejor decisión. Ya ese es el tipo de decisiones donde yo sí considero que los triggers, y ir trabajando con los triggers, ver los triggers con curiosidad, pueden tener este doble efecto, ¿no? De que por lo menos nos dure menos el impacto, y 2, podamos ir entendiendo, pues, que por qué reaccioné así, por qué mi cerebro detonó todas estas señales de alerta. Pues porque hay una herida en el pasado que esta situación presente la está asemejando, y entonces estoy despertando un poquito el mismo conducto emocional, las mismas conexiones neuronales se prenden y se activan, y entonces viene esa reacción, ¿no? Entonces, puede ser un ejercicio para mí de conciencia 1.0 es ese, ¿no? Porque sí, está bien meditar y hacer yoga y leer a Joe Dispenza, pero
Pero realmente si no lo ponemos en marcha en estas pequeñas cosas, pues entonces yo creo que se queda un poquito ahí en la teoría, ¿no? En el ego de la conciencia, que es un término que tanto te agradezco, ¿no? Que tú tuviste bien ilustrarme, ¿no? Fue acuñado aquí. No, eso fue en México, ¿no? Sí. Que no, o sea, que lo tengo aquí todos los días. Me parece increíble. Podremos hablar de eso en otra ocasión. Estaría increíble. Yo tengo otra pregunta, que más o menos las has ido respondiendo, pero me gustaría que ahondáramos un poco en ella también para como irle ya dando el cierre al episodio. Pero ¿realmente se sana un trauma o siempre va a estar ahí ese trauma? O sea, entiendo que le vas a ir quitando la fuerza, le vas a ir quitando la pólvora, le vas a ir quitando, vas a ir reconociendo y observando tus gatillos que se van generando y va a pasar lo que comentaste en este momento, que en algún momento esa somatización en la persona pues va a ser mínima y también estas acciones diarias inconscientes que la hacen caer siempre en el mismo círculo vicioso, pues van a ser menos y entonces la persona va a llegar a ser más sana. Pero, o sea, ¿se sana realmente al 100%? Es una súper buena pregunta. Yo creo que la respuesta es sí. Sí se puede sanar. Yo creo que en la medida que vayamos entendiendo que el trauma viene de heridas emocionales, que son heridas, o sea, de hecho, cuando vas al hospital porque chocaste en el coche y te jodiste un hombro, llega con trauma en el hombro, ¿no? O sea, sí, ese es el lenguaje doctor. Claro, ¿no? Qué buena, muy buena. Entonces, yo creo que el trauma psicológico pues es una herida emocional. O sea, quizás en una dimensión donde no está afectado nuestro cuerpo físico, pero sí está afectado nuestro cuerpo emocional. Entonces, si lo vemos desde esa analogía, el trauma que sigue vigente sería como una herida que no ha sanado, como si te hubieras cortado la pierna. Y entonces, pues entonces, ¿qué pasa? Pues te empieza a incomodar, no puedes caminar bien, te empieza a doler, tu atención se está yendo todo el tiempo a esa pierna que está lastimada. ¿Qué pasa? Pues le pones curitas, le pones alcohol, le pones marihuana, le pones pornografía, le pones cualquier distractor, le pones un ADD encima, me distraigo, entonces pienso en otras cosas, prendo la tele para no ver eso, ¿no? Procrastino. ¿Por qué? Porque cada vez, porque eso me desconecta, me disasocia. El trauma es una gran disasociación, disasocia mi conciencia o mi presencia o mi atención del dolor, ¿no? Pero pues al final del día, pues ahí sigue la pierna y lo peor es que se sigue creando ahí pus y exactamente. Sí, le pones quilocaína encima, ¿no? Y otra gasita. Entonces, cuando una persona realmente hace el trabajo, pues empezarle a quitar esas gasas, ¿no? Y a veces pues para hacerlo a lo mejor tienes que quitarte o trabajar el origen de tu adicción, ¿no? A veces tienes que empezar por trabajar tu adicción, a veces tienes que empezar por trabajar estas cosas que te impiden moverte, ¿no? A veces es depresión, a veces otras cosas, y empezar a ir detrás y reconocerla como una herida. Y a veces eso es lo que a veces se vuelve el desafío, es decir, o sea, quieres sanar la pierna, pero pues le vas a tener que quitar las 40 gasas que le pusiste con 7 capas de gilocaína cada una, y el proceso va a ser doloroso. Claro que va a ser doloroso, pero eventualmente llegas al punto en donde ya la herida digamos a flor de piel la puedes limpiar y la puedes ir surciendo, y eventualmente empieza a pasar. Y entonces, ¿qué sucede? Que vas a voltear a ver la cicatriz, y probablemente ver la cicatriz en sí genera un recuerdo doloroso, pero ya no sea un tema en el que estás todo el tiempo pensando cada vez que te paras, cada vez que caminas, cada vez que tu vida ya trasciende esa herida. Y ahí es donde yo creo que realmente la herida sana. No es que desaparezca, no es que como en Eternal Sunshine of a Spotless Mind lleguen y te borren el recuerdo del trauma y entonces ya de repente un día aparezcas y ya lo sané porque ya ni siquiera me acuerdo. No,
Bueno, que al final nunca lo sana, ¿no? Al final nunca lo sana. Pero al final yo creo que es eso. O sea, ¿y cómo mides la sanación de ese trauma? Pues si la persona pasa de un estado donde su vida era una serie de constricciones, de disasociaciones, de desconexión con su esencia y con sus emociones, a una persona que después del proceso, que a veces es suficientemente doloroso, empieza a saber que empieza a recuperar sus ganas de vivir, empieza a aprender empieza a quitarse ciertos miedos, empieza a quitarse ciertas restricciones, y de pronto pues ves a una persona que está teniendo una experiencia de vida un poquito más plena. Yo creo que justamente regresamos al inicio de lo primero, a la identificación de lo que sucede. O sea, cuando ves que la persona se identifica ya con ella misma, que es auténtica, en ese momento es una persona ya sana con su trauma, ¿no? Es que nunca... Maravilla. O sea, el término post-traumatic stress disorder o desorden de estrés postraumático, ya hay corrientes importantes dentro de la psiquiatría que están proponiendo que se cambie ese término por no disorder, post-traumatic stress injury. O sea, verlo como una herida. O sea, tú no dices, esa persona tiene un desorden porque se rompió la pierna cuando tenía 9 años. No, pues tuvo una lesión y luego se recuperó, o sea, no hasta cierto punto. Y yo creo que sí tenemos que aprender a verlo desde esta mirada compasiva, y desde esta mirada compasiva entender que este trauma sistémico, este trauma de desconexión, este trauma de disasociación es, desde mi punto de vista, la piedra angular de gran parte de los problemas de la humanidad, de nuestras relaciones de abuso, ¿no? Y abusos siempre en 2 vías: abuso hacia los recursos, abuso hacia la naturaleza, abuso hacia otras personas, hacia relaciones hacia nosotros mismos, de nuestras relaciones totalmente ancladas en conceptos de identidad externos, ¿no? Soy en función de mi trabajo, soy en función de lo que gano, soy en función de mis redes sociales, tal. Y que en la medida que cada vez se van fortaleciendo estas desconexiones, estas disasociaciones, pues las tasas de suicidio crecen pero brutalmente. O sea, en Estados Unidos ya es más alta. En Estados Unidos el suicidio ya es la causa número 1 de muerte entre menores de 18 años. O sea, eso debería ser como algo que nos mega super saque de pedo, ¿no? De que nos haga preguntarnos qué carajos está pasando. Porque no teníamos estas tasas de suicidio en la posguerra. Que dirías, bueno, estrés traumático, ¿no? Todo el mundo vivió un gran trauma, tal. Ahorita deberíamos de tener todo. ¿Cómo? Y que realmente sí eran estrés traumáticos. En el libro de Mate que explica el estudio que hacen a los niños que salen después de la Segunda Guerra Mundial, en donde no tenían papás, estuvieron totalmente... Ahí sí debería ser un trauma fuertísimo. Pero la pregunta de Javier creo que es muy relevante y tiene... O sea, es aquí... Una cosa muy importante que a lo mejor a veces perdemos de vista es el tema de la cicatriz, justamente. Y si no es solo la cicatriz, o sea, es el miembro amputado. Llámese que eso puede ser psíquico también, ¿no? O sea, que por ejemplo un alcohólico tiene que asumirse como alcohólico aunque ya no beba, porque esa realidad va a estar ahí y no puede ser negada. Y la única forma de sanar es pues aceptar, ¿no? Aceptar que la herida estuvo y que se tiene que vivir con ella y con el daño, ¿no? Sí, sí. Un poco a esto iba lo de cuando se rompe el asunto. O sea, sí, se rompe, ya no va a funcionar para lo mismo, pero al final de cuentas la vida te permite encontrar cualquier cantidad de otros caminos, ¿no? Sí, y ahí, por ejemplo, ahora que mencionas como la adicción o el alcoholismo, por ejemplo, que pues desde la perspectiva de Gabor Mate es consecuencia de... O sea, Gabor Mate dice algo muy interesante. Dice, la mayoría de los padecimientos mentales se podrían resumir a uno, que es estrés postraumático. O sea, el alcoholismo es estrés postraumático, la depresión es estrés postraumático, o sea, desde esta visión. Y que yo tiendo a compartir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? O sea, sí está ahí, están evidentemente, o sea, está la parte del trauma, después está todo lo que ocasiona el vivir bajo un estado de trauma y donde estamos constantemente buscando disasociarnos de ese trauma. Y eso nos lleva a cometer otro tipo de acciones que pueden ser
pues, perjudiciales para nosotros mismos y para otros, ¿no? Y evidentemente ahí viene un proceso de reparación en 2 vías, que es primero me asumo, acepto y empiezo a reparar, ¿no? Hacia atrás. Pero que es bien interesante porque el punto de quiebre viene cuando empieza a haber un significado diferente de por qué me pasó todo esto. Entonces nosotros tenemos un amigo, Enrique Palacio, y además comparto su historia porque la he hecho pública, pero él tuvo problema de adicción brutal. Ya estuvo en el podcast con nosotros. Bueno, sí, platicó su historia. Y entonces un día o sea, como que la concepción que yo tenía hasta ese momento es que, pues, que los alcohólicos o los adictos, que afortunadamente yo nunca viví una adicción a ese nivel, pues lo que los hacía tener este punto de inflexión era tocar fondo, ¿no? Eso es como la creencia, tocas fondo y ya le das la vuelta. Y él me compartió algo bien interesante. Me dijo, no, ¿cuál fondo? Yo conocí gente en Alcohólicos Anónimos que habían perdido un ojo y recaían a los 15 días. O sea, ¿cuál es el fondo? Y lo hiciste igualito a él. Y lo que él compartió, le dije, a ver, ¿tú en qué momento sentiste que fue tu punto de inflexión? Le dije, un día que yo iba de camino a Alcohólicos Anónimos, llevando a un amigo, o sea, en uno de mis momentos de sobriedad que estaba yendo a mis juntas, llevé a un amigo que estaba pasando por un momento de adicción importante. Y en el camino le empecé a explicar un poquito cómo todo el proceso. Y en ese momento entendí que todo lo que había vivido tenía una razón de ser, tenía un propósito y que a partir de ahí tenía yo un sentido. Entonces, y esto me lleva a un concepto que es una segunda derivada del trauma, que es la vergüenza, ¿no? Esta creencia profunda, esta emoción arraigada de que hay algo mal en mí, hay algo esencialmente mal en mí. Y el antídoto de la vergüenza, desde mi experiencia, es el servicio. O sea, cuando comprendes que sirves, y normalmente es servir para otros, en ese momento no puedes experimentar vergüenza mientras estás sirviendo. Haz la prueba, ¿no? Y entonces el sistema de Alcohólicos Anónimos tiene también esta gran componente, que es tú vas eventualmente a apadrinar a alguien más. Y eso le da sentido incluso a tu adicción. Y regresando un poquito al tema de trauma entonces, ¿por qué esa gente puede llegar a ser extremadamente o sea, puede llevar una vida de tanto significado y de tanta satisfacción, incluso habiendo vivido todo esto? Porque resignificas tu historia y cambias la narrativa. Y yo creo que ahí está una de las grandes oportunidades para que sí, pues la cicatriz va a estar ahí y me asumo como alcohólico, me asumo como adicto, pero hoy puedo entender que mi vida hace sentido y que todo lo que me pasó tenía una razón de ser y puedo serle útil a otras personas, ¿no? Entonces, pues yo creo que si alguien está muy deprimido o alguien está muy inmerso en una adicción, creo que a veces vale la pena preguntarnos, o más bien recordarnos que todo tiene una razón de ser y que si encontramos esa razón de ser y la convertimos en servicio, creo que hay altas posibilidades de salir de ese lugar que es curioso. La depresión, una definición de Paola, mi esposa, de depresión es cuando estás viviendo un estado de egoísmo exacerbado. Solamente piensa en ti, estás metido dentro de ti, ¿no? Puta, no mames, ¿cómo que egoísmo tiene que ver con depresión? Claro. Pero todo el sentido del mundo, además, es o sea, lo que dice Gabor Maté es la represión de tus sentimientos a la 10ª potencia o a las no sé cuántas potencias, o sea, lo que sea. ¿Qué significa? Hace todo el sentido con lo que dice tu esposa, o sea, te has reprimido tanto a ti mismo que estás involucrado, o sea, estás inmerso en ti y solamente piensas en ti. O sea, está fuerte, brutal, sí, brutal. Sí. Está interesantísimo. Entonces, quieres sacar a alguien de depresión, quieres sacar a alguien de adicción. Digo, además es muy difícil decir sacar a alguien, ¿no? Pero quieres apoyar a alguien, ponlo a hacer cosas, ponlo a moverse, ponlo a ayudar a otras personas, ponlo. Este es un microcosmos de la depresión, pero un día que estés crudo, que es un estado depresivo, temporal, ¿no? Ponte a limpiar tu casa y vas a ver cómo se te va a quitar la cruda. No,
no se te quite al 100%, pero empiezas a... Pero en un 90%, sí, como, el dolor de cabeza y el resto. Se empieza sí. a mover como la energía, tal, ¿no? Entonces, digo, está medio chafa mi ejemplo final, pero... No, y también puede ser como también la razón por la que el ejercicio funciona, ¿no? Más allá de las endorfinas y todo, es porque pues te estás dando un servicio a ti mismo. O sea, es como la forma más autoinmune de matar la depresión, digamos. Totalmente. Sí. Yo me quedé con varias preguntas que ya podremos hacer en otro momento, pero el tema, por ejemplo, del trauma en los linajes, me hubiera encantado en algún momento abordarlo. Si crees en ellos y si lo has vivido, me parece interesantísimo el tema de lo que venimos cargando en el ADN. Eso está bien interesante, pero bueno, lo haremos creo que en otro momento por el tiempo. Y no sé si podamos hacer lo que normalmente hacemos en la balsa, y es cerrar y decir con qué nos quedamos en este momento. No. Empiezo yo, empiezas tú, Juan, empieza José. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes digan. Me arranco yo, pues. Yo me llevo muchas enseñanzas el día de hoy, sobre todo el tema del ejercicio que hiciste con Juan en el momento de decirle que exprese dónde siente las cosas y cuál es la causa de esa emoción. Me pareció interesantísimo para hacer ese ejercicio de observación, porque justamente cuando haces los ejercicios de Joe Dispenza y estos ejercicios de meditación de Juan Lucas Martín y todos los que tú quieras que hoy en día están muy en boga, pues van mucho en querer cambiar y cacharte, ¿no? O sea, ¿en qué momento haces estos triggers? Te cachas, perfecto, pero no estás descubriendo de dónde viene la emoción, y eso me pareció fascinante, te lo agradezco muchísimo. Segundo punto es que todos somos adictos a algo, y lo que acabas de decir que menciona tu maestro, tu maestro, Gabor Maté, en el tema de que la adicción es una muestra de algo traumático que no ha sanado, me pareció sumamente interesante y que hay que masticar un poco, porque yo creo que si nos observamos somos adictos a algo, adictos a decir que sí, adictos a decir que no, adictos a pensar, a un pensamiento trágico, a un pensamiento negativo, que estás todo el tiempo ahí. ¿Por qué estás siendo adicto a ese pensamiento? ¿Qué te está dando ese pensamiento? Porque no has sanado ese trauma, y es una forma de que te esté gritando, ¿no? Y finalmente dejarlos con esta reflexión de Gabor Maté en tema del trauma, que habla en el documental que recomendó José, que es la desconexión entre nuestro cuerpo y la tierra. En realidad tiene que ver con la desconexión de nuestros cuerpos. Los dos suceden juntos. La explotación de la tierra como si fuera algo que debemos separar de nosotros, sí tiene mucho que ver con la dominación patriarcal. Hablamos de la madre tierra. Mira lo que le estamos haciendo a nuestra madre. Es casi un odio materno. Habla de una ceguera y pasividad que son indicadores de un trauma social y colectivo. Entonces, los traumas básicamente pueden estar en cualquier cosa muy sencilla, pero también en cosas muy profundas. Y en la acción colectiva que estamos haciendo, estamos viendo un trauma colectivo que no hemos sanado. Yo con eso me quedo, y muchísimas gracias por esta plática, José. Es increíble tenerte en la balsa. Yo me quedo con algo que me quedé pensando respecto al ejercicio que me hiciste hacer, José, que creo que puede funcionar como de forma muy, muy práctica, ¿no? Para si nos encontramos con una cosa que nos triguea en el día. Por ejemplo, fulano me insultó, ¿no? Si yo me saco de esa ecuación y lo pongo en infinitivo, ¿no? Fulano insulta. Uh-huh. En ese momento puedo hacer un análisis como en el cual al quitarme me doy cuenta que en realidad es que llevo cargando una herida, ¿no? El problema es la identificación con lo que el otro hace, lo que me hace percibir la herida, porque en realidad, pues, si no hay herida, en realidad no hay daño posible. El problema es que, o sea, nadie, o sea, yendo un poco a la ley espiritual de que nadie te ofende, o sea, en realidad tú estando bien, estando sano, estando entero, no eres de alguna forma inmune a las acciones de otros, ¿no? Entonces puede ser un ejercicio interesante como o sea, no sé, me gritaron, quito el me y solamente observo el acontecimiento y voy a
pues es una forma de parar el trigger, ¿no? De parar el que explote. Y entonces puede ser una buena estrategia como para iniciar la búsqueda que al final de cuentas quisiste hacer, que es, bueno, ¿en qué momento he sentido yo esto, ¿no? En el pasado. Creo que, pues, es difícil, pero a lo mejor al finalizar el día, o sea, es un chequeo rápido de esas cosas y poder ir como ejercicio de observación, me parece que puede ser algo muy bueno para irle bajando la intensidad a la manera en la que vivimos, ¿no? Me encantó la plática. No, pues gracias y gracias antes que de concluir por su invitación nuevamente. Siempre es un placer cotorrear con ustedes dos. Y el otro día un amigo nos preguntaba, ¿no? Si fueras el CEO de todo el mundo, o sea, no se va a decir. Qué buena pregunta. Y si fueras el CEO de todo el mundo, ¿cuál sería el propósito de tu organización, ¿no? Y la segunda pregunta, que es en la que me quiero clavar, sería: ¿cuál sería el concepto que te gustaría que todo el mundo integrara y asimilara perfectamente para lograr el objetivo de tu organización, el mundo? Y mi respuesta fue compasión, porque creo que cuando adoptamos una mirada compasiva, primero con nosotros mismos y después hacia afuera, justamente sucede lo que estabas diciendo ahorita, Juan Pablo, de quitar el me de por medio. Gabor Mate dice, él habla de adicciones, pero creo que aplica en general para todo, ¿no? Dice, no observes la conducta. Cuando habla de los adictos, dice, no te enfoques en la conducta, trata de observar el dolor. Y es justamente eso. No observes la conducta cuando alguien te hace algo, nadie te está haciendo nada. Observa la conducta, pero si eres capaz al mismo tiempo de observar el dolor de quien está atrás, entonces vas a poder tener esta mirada compasiva que no es personal, es su historia proyectada en mí, y yo siempre tengo la libertad y la responsabilidad y el poder de qué hago con esa interacción. Y si me triggería, entonces es un buen punto de partida para explorar qué está pasando dentro de mí, ¿no? Porque dice Gabor Mate, ¿cómo te sentirías si alguien te dice, eres un arbusto verde? Pues te cagas de risa, está pinche loco, ¿no? Pero si alguien te dice, puta, eres un pinche wannabe pendejo, y te triggería, pues algo ahí dentro de eso que dices, órale, ¿no? O sea, sí está resonando con algo interno, ¿no? Entonces yo cerraría con eso, cerraría con quizás la herramienta para sanar este gran trauma que está en todos y en todas nuestras interacciones, es aprender a ser un poco más compasivos, y para eso hay que aceptarnos, y después eso, observar que detrás de cada acción hay a veces una herida y a veces un dolor, y si puedo observar eso, entonces difícilmente me lo voy a tomar personal, ¿no? Y entonces, en vez de me insultaron, pues mira, hay una persona suficientemente lastimada o traumada, pero no para despreciar, sino decir, ok, wow, cuánto dolor tiene que haber allá adentro para que esta persona insulte como está insultando. Pero ya eso ya no traspasa tu propia emocionalidad, ¿no? Te puedes quedar ahí, te puedes quedar como un observante que no se engancha, ¿no? Pero bueno, pues yo, José, siempre que vienes nos dejas mucha tarea, porque nos dejas además como el listado de los próximos episodios. Me llevo el episodio de vergüenza que quiero hacer en algún momento, los episodios de autenticidad, de compasión. O sea, Dios mío, ya nos diste una lista increíble para poder seguir con esta labor y este propósito que nos unió a nosotros aquí, de pensar y de sobre estas pláticas tan intensas y tan bonitas, que pues quien nos escucha se lleve ese momento de reflexión, ¿no? Eso se trata, y que se lleven ese tipo de momentos y de hora 20 o 30 minutos de reflexión. José, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué plataforma? ¿Dónde es la mejor forma de poder tener una consulta contigo? En Instagram estoy como @casasjose. Ahí me pueden escribir.
También está la página de Reborn, que es este proyecto donde hacemos algunos procesos de acompañamiento grupales, que es @FeelReborn. Súper recomendados. Feel, FEEL.reborn, como de renacido. Y en cualquiera de estos dos espacios, generalmente lo consultamos con bastante frecuencia. Y sí, yo tengo una práctica de terapia, entonces pues también si alguien cree que le puede ser útil, pues ahí podemos platicar con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, José. ¿Te aventamos como pez cuando lo pescas? ¿Te volvemos a regresar al mar o qué vas a hacer? háganme mejor guachinango a la talla. Pues tiremos ancla, Juan. Tiremos ancla. Nos vemos, José. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.